Buda dijo, el mundo está lleno de sufrimiento y una de las causas es el apego. Elimina el apego y eliminarás el sufrimiento. Permítame que comparta un cuento. Había una mujer deshecha en lágrimas que se acercó hasta el Buda y con voz angustiada y entrecortada le dijo, Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y probablemente vaya a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Así que el Buda le dijo, mire, buena mujer, vaya a ese pueblo cercano, tome un grano de mostaza negra de aquella casa en la que no haya habido nunca ninguna muerte. Si me lo traes, curaré a tu hijo. La mujer fue de casa en casa, inquiriendo si había habido alguna muerte, y comprobó que no había ni una sola casa en donde no se hubiera producido alguna. Así que no pudo conseguir ese grano de mostaza que el Buda le había pedido. Regresó al Buda y le dijo, Señor, no he encontrado ni una sola casa en la que no hubiera habido alguna muerte. Así que el Buda, con infinita ternura, le dijo, ¿te das cuenta, buena mujer? Solamente hay una ley en el universo. Y esa ley no está sometida al cambio, y es la de que todas las cosas cambian y la de que ninguna es permanente. Para mí, quien les habla, una de las claves para vivir con lucidez es comprender que la muerte es parte de la vida, comprender que todo, absolutamente todo, tiene un principio y un fin. Y de cómo superar, asumir e integrar la transitoriedad de la vida vamos a hablar hoy. Hoy hablamos del apego y del desapego. Mi nombre es Sergio Fernández. Esto, mucho más que un programa de radio, esto es una tribu y su nombre, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y así estamos, hablando del apego y del desapego. A la 1:08 de la tarde, en Punto Radio Madrid, el apego, el desapego. Esta mañana estaba en el retiro y ya se veían las hojas casi caducas. Se veía que la vida fluye, que el verano da paso al otoño, el otoño al invierno, que todo tiene un principio y que todo tiene un fin. Pero a veces nos inquietamos porque pensamos que quizá en el futuro no podamos disfrutar de eso que estamos hoy disfrutando. Nos cuesta asumir las separaciones, los finales, las rupturas, el apego y el desapego. Hoy vamos a hablar con Ramiro Calle, quien está ya aquí a nuestro lado. Ramiro, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. Si supieran los oyentes lo que me ha costado traerte... Bueno, pero la explicación, querido amigo, es que los sábados por la mañana damos clase en nuestro centro de yoga, pero la próxima va a ser mucho más fácil. La próxima vez, además, vendré acompañado de varios alumnos que estarán encantados de ver en directo tu programa. Claro que sí, porque además tenemos público en el estudio. Saben que si llaman al 900-106-106 o nos escriben a infopensamientopositivo@gmail.com, que es lo que ha hecho todo el público que hoy nos acompaña. Hola. Habéis decidido la que se os oiga. Hola. Hola. Tenemos el público el estudio lleno de público que ha venido aquí hasta ver el programa. Así que si quieren venir ya saben que pueden hacerlo. Fíjense, hoy ¿de qué vamos a hablar? Del apego y del desapego. Estaremos con Víctor Martínez, con Ramiro Calle, con Miguel Ibáñez, con Ricard Rullán, con Juan Carlos Cubeiro y con Raimón Samsó. Tenemos un programa cargado de contenido y estamos deseando empezarlo. ¿Quieren acompañarlos también en el Facebook Pensamiento Positivo o el mío, Sergio Fernández? Arrancamos con la entrevista con Ramiro Calle ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y como siempre, una pequeña introducción con 3 claves sencillas, con 3 claves para encuadrar el tema del día. La primera, no la digo yo, la dijo un señor de Éfeso que se llamaba Heráclito. No te puedes bañar 2 veces en el mismo río. La vida fluye, se lo comentaba esta mañana en el retiro, ya no había hojas verdes, había hojas caducas. La vida fluye, la vida está en constante cambio. O esto que decía Antonio Machado, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Para mí, una de las frases que más sentido ha tenido en mi vida es esta de que solo se puede tener lucidez de vida por conciencia de muerte. Y de hecho, el primer capítulo de mi libro Vivir sin jefe lo cerré con esta idea. Es clave, lucidez de vida por conciencia de muerte. Si no asumimos que estamos en un continuo fluir, nada tiene sentido. Segunda idea del día de hoy, memento mori. Cuentan que los césares, cuando en Roma venían de conquistar, venían de las batallas, había una persona detrás que les decía, recuerda que has de morir. Es decir, en el momento más glorioso de su carrera, casi da vergüenza decir carrera profesional cuando hablamos de los romanos, pero bueno, cuando venían de conquistar tierras y les decían, oye, recuerda que has de morir. Y la tercera idea de un libro que además he traído aquí al estudio, el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche, una auténtica joya. Salgan corriendo a comprarlo en cuanto acabe este programa o a pedirlo, pero no antes, quédense con nosotros hasta las 2 en punto de la tarde aquí en Punto Radio. Pero una idea que me ha gustado y es esta de el desprendimiento es el camino de la verdadera libertad. Y dice, así como las olas no dañan las rocas al chocar contra ellas, sino que las erosionan dándoles bellas formas, también los cambios pueden modelar nuestro carácter y suavizar nuestras aristas. La vida es constante cambio. Y por último,
Fíjese una cosa que siempre nos sucede, en los hospitales y en los cementerios nos volvemos más lúcidos. Y de esto vamos a hablar hoy, de hospitales, porque Ramiro Calle ha pasado una experiencia personal que va a compartir con nosotros. Arrancamos la entrevista en unos segundos. Pues hoy estamos con Ramiro Calle. Ramiro, te voy a comentar una pequeña anécdota de cómo te conocí, que yo creo que nunca te la he comentado. Seguro que no. Yo tenía 16 o 17 años y tú hacías un programa en Radio Getafe por las noches, como a la 1 de la mañana. Sí, hace muchos años. Y yo me escondía porque claro, a esas horas se supone que un chaval no puede estar despierto. Y yo te escuchaba a ti los poemas de tu hermano Miguel Ángel y me encantaba. Y yo por aquel entonces me fascinaba todo lo que contabais de Oriente, de la filosofía oriental. Y yo sin saberlo creo que se estaba gestando el hecho de que hoy me dedique a lo que me dedico. Así que simplemente te quiero dar la enhorabuena y las gracias en público. Y gracias a ti también. Porque fue cuando te descubrí. Mira, he traído este libro, fíjate, lo rescaté de mi biblioteca el otro día, octubre del 97. Mira si tiene años. Tiene años, ¿eh? El Fakir, qué gran libro. Y me ha sorprendido mucho, Ramiro, tu último libro, En el límite. Has pasado una experiencia realmente conmovedora. Sí, una experiencia cataclismal, uno de esos choques adicionales que dice Gurdjieff que te renuevan, que de alguna manera es como una muerte iniciática, porque muere la antigua psicología y nace una psicología diferente. Muchas veces yo mismo me pregunto quién soy ahora, si el de antes o el de después de esta enfermedad que me tuvo durante muchísimos días al borde continuamente de la muerte. Muchos días me daban por muerto. De hecho, cuando tuve la parada respiratoria, una de las doctoras dijo que me quedaban aproximadamente o igual 4 horas de vida, pero luego poco a poco pues fui sobreviviendo. Debo decir que seguramente, por un lado, porque yo hasta que tuve esta enfermedad, que fue debido a una bacteria que cogí en Sri Lanka, la antigua Ceilán, una islita maravillosa al sur de la India, esta bacteria se llama Listeria. La cogí seguramente en un campo de meditación en el que yo estaba meditando porque tomaba leche directa de la vaca sin pasteurizar. Sí. Y esto por lo visto es muy, muy grave. Y esta bacteria es muy lesiva, es una bacteria intracelular, tiene la preferencia de alojarse en la base del cerebro e inunda, infecta totalmente pues todo lo que es el sistema nervioso y la médula espinal. Fíjate. Seguramente, perdona Sergio, sí, como yo estaba muy sano, por un lado, y como luego pude contar con médicos fabulosos, como era la doctora Beatriz Barquiel, que estaba en urgencias y que fue desde luego pues como un hada que me pudo sacar de la gravedad extrema en la que me encontraba, y luego mi neurólogo, que es una bellísima persona, un hombre con muchos saberes, además del saber neurológico, que es Antonio Tallón, que también me fue poco a poco sacando de esta gravísima enfermedad, pero que realmente estuve, como digo en este libro, En el límite, haciendo piruetas durante muchos días entre la vida y la muerte. ¿Qué te has traído? ¿Qué aprendizaje te has traído? Tú llevas mucho tiempo a lo largo de todos tus libros, muchos de los cuales he seguido con humildad y con ganas de aprender, ¿no? Hablas del apego, del desapego, pero ¿qué pasa cuando lo experimentas? ¿Qué lección has aprendido que por mucha teoría que hubieras escrito antes no habías, sido capaz de interiorizar? Sí, cuando uno realmente está prácticamente muerto y luego cuando uno vuelve, vamos a decir así, a la vida o al espacio ordinario de conciencia, todos los médicos que consultas te dicen que realmente sí, has estado a punto de morir y has estado gravísimo y que de haber salido podría haber quedado con secuelas verdaderamente pavorosas, pues uno encuentra un eco especial dentro de lo más profundo de su alma, que yo viví con 2 sentimientos en ese momento omniabarcantes, que me embargaban totalmente. Uno era el sentimiento de humildad. En esos momentos te das cuenta cuán frágiles somos, cuán vulnerables, qué fáciles somos de lesionar, que hasta una minúscula bacteria nos puede poner al borde de la muerte. Y otro sentimiento era el sentimiento muy profundo de que lo único realmente importante en este mundo es el amor y la compasión. Entonces, durante días y días, como si estuviera en una especie de éxtasis, estaba tomado por estos sentimientos
de humildad y de amor y de cariño. Luego mi neurólogo, el doctor Tallón, ya cuando me fue a dar de alta estuvimos hablando, ahora mantenemos una gran amistad porque, repito, es una bella persona y un hombre con muchos saberes, que además, curiosamente, empezó a practicar yoga a la misma edad que yo, cuando ambos teníamos 15 años. Pues bien, él luego me dijo, hablando de que está lo que se llama la muerte iniciática. Y esto es algo muy interesante que tenemos que comprender, porque morimos muchas veces en la vida y toda muerte o toda noche oscura del alma es como una muerte iniciática que nos ayuda a renacer, lo que en la India se llama el nacido dos veces. Dejas la antigua psicología petrificada, fosilizada, y naces a una nueva forma de ver, de sentir, de percibir. Esta muerte iniciática a mí se produjo de la siguiente manera. No solamente es que estuve muchos días al borde de la muerte, sino que pasé por toda clase de alucinaciones, muchas absolutamente terroríficas, que eran más reales que el que tú y yo ahora estemos hablando. ¿Y eras consciente de esto? ¿Eras consciente de que se trataba de una alucinación? No, en absoluto. Vivía todo ese material del inconsciente como si fuera más real, repito, que la vida misma, más real que el que tú y yo estemos aquí ahora cara a cara. Entonces, yo vivía todos estos que se llaman sueños vívidos, porque es que es más todavía que alucinaciones, es la experiencia directa de que estás en otras dimensiones y en otros planos de consciencia, ¿no? Y en todos los estudios que he hecho luego, chamánicos y de tribus, etcétera, he visto que efectivamente, pues muchos chamanes o muchos psiquistas o muchos guías espirituales pasan por esta muerte iniciática que tiene tres características básicas. Una, el hecho de que te asomas al otro lado, que estás al borde real de la muerte. Segundo, que experimentas todo este enorme flujo de vivencias, de escenas, de ensoñaciones que son altamente dolorosas, porque es lo que los tibetanos, como sabes, llaman el bardo. Bardo es una palabra que quiere decir estado intermedio entre la vida y la muerte. Y luego se produjo la tercera fase, que se llama la ascensión a los cielos, que es que luego, durante un tiempo, estuve totalmente proyectado como entre nubes, muy lejos de este planeta, pero en una sensación totalmente flotante y etérea, que era de gran paz, simplemente, pero de una paz muy neutral, muy ecuánime, que incluso dentro de ese estado yo me preguntaba a mí mismo si merecía estar ahí siempre, porque era una paz poco creativa, aunque profundamente, digamos, anímica, ¿no? Esta muerte iniciática, esta noche oscura del alma, indudablemente te cambia, porque muchas de las pautas anteriores, de los esquemas, de los viejos patrones de conducta, de las creencias, se modifican de raíz. Y uno se da cuenta, lo que tú ya anunciabas un poco al principio del programa, de que todo es transitorio, de que todo está sometido a la ineluctable ley de la impermanencia, de que constantemente todo nace y todo muere. Lo que pasa es que nuestra memoria se aferra y cree que todo es duradero, sobre todo que es duradero este pequeño yo, este ego esclerótico que le aterra entrar en el vacío. Y cuando se vive una experiencia de estas, miras cara a cara al vacío y te das cuenta de que más allá de tu pequeño ego está lo que podríamos llamar la conciencia o la energía cósmica. Tenemos teléfonos 900-106-106. Si quieren hacerle una pregunta a Ramiro y de paso llevarse un ejemplar de este magnífico libro En el límite, publicado por Kailas, pueden hacerlo. Fíjate, hay un tema que me gustaría hablar contigo, Ramiro, y es el de los tres mensajeros divinos. Hablas de que el budismo dice que la enfermedad, la vejez y la muerte son los tres mensajeros divinos. Sí, efectivamente, es que todos nosotros no tenemos, por falta de esa lucidez a la que tú hacías referencia, no tenemos la plena conciencia de que todo a cada momento surge y se desvanece. Hay una anécdota, un gran amigo mío, Ramón Soto, cuando el gran dramaturgo Benavente estaba muriendo, fue a visitarle. Y poco antes de morir, Jacinto Benavente dijo: todo es partir, todo es fluir.
se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. En realidad, constantemente nacemos y morimos y tenemos todos que aprender a tomar y a soltar y no crear tanto aferramiento, tanto afán de posesividad, tanto apego que al final es una fábrica de sufrimiento y es un enorme grillete. Luego yo creo que una de las asignaturas pendientes de todos nosotros es que tenemos que aprender a soltar, a fluir. Tenemos que darnos cuenta de que esta vida es como un paréntesis de individualidad que dura 70, 80 años, pero entre dos eternidades. Venimos y nos vamos, y lo importante es lo que vamos a hacer en nuestra vida, cómo vamos a cooperar con los demás, cómo vamos a cooperar en nuestro crecimiento interior y en nuestro autodesarrollo. Y eso es esencial. Si tuviéramos lucidez, la primera prioridad de nuestra vida sería hacernos conscientes y compartir esta conciencia con los demás. ¿Nos ayuda la enfermedad a ser humildes? Fíjate, hay una frase que rescato en El Límite que dices: la enfermedad puede convertirse en un valioso instrumento para conseguir una mayor evolución de la conciencia. Pero a veces cuando estamos en los problemas, como que no queremos que aparezcan. Explica esta idea que seguramente a muchas personas les resultará de utilidad. Todos, como sabes, Sergio, estamos excesivamente hipnotizados, acaparados, por el samsara que hablas también. Por el samsara, que es la dinámica de la vida cotidiana, los afanes, las ocupaciones, las preocupaciones. Al final queremos conocerlo todo menos conocer al que conoce. Queremos examinarlo todo menos examinarnos a nosotros mismos y descubrir nuestro verdadero yo. La enfermedad nos da un jaque mate, en cierto modo, nos pone contra las cuerdas. Y cuando uno está contra las cuerdas, sale lo mejor de uno mismo. Y entonces se desarrolla un tipo especial de lucidez, donde te das cuenta de cuáles son las cosas importantes, prioritarias de la vida y cuáles son las bagatelas y las fruslerías. Y entonces uno valora luego más cada instante de la vida, el supremo instante con toda su gloria, sabiendo cada mañana estrenar la mente para una vida nueva. Y la enfermedad, en este sentido, es como un punto de apoyo, es una palanca que nos ayuda a saltar más allá de nuestro ego y a percibir una realidad más espaciosa, una realidad infinitamente más rica, porque cuando estamos metidos en la jaula estrecha de nuestra mente, con todos sus conceptos, ideas, mediciones, cálculos, no podemos ver lo que está más allá de la mente. Yo creo en este sentido la enfermedad además nos humaniza, porque los enfermos viven como en guetos. No les prestamos la menor atención, están ahí, les hacemos de vez en cuando, casi por sentido del deber, una visita, pero en realidad no les atendemos. Cuando uno está enfermo es cuando te das cuenta de cuántos y cuántos enfermos hay y que hay que acompañarlos y que hay que confortarlos y que todos estamos sometidos a estos mensajeros divinos, la enfermedad, la vejez, la muerte. ¿Por qué? Como me preguntabas muy acertadamente, Buda les llamó mensajeros divinos. Porque nos hacen reflexionar, porque nos humanizan, porque nos hacen más lúcidos, porque desarrollan sobre todo compasión. Si todos nos diéramos cuenta de que formamos parte de una gran familia de seres sintientes, seres humanos y también animales, desarrollaríamos mucha compasión, porque además hay que tener conciencia de que los seres queridos nos pueden perder en cualquier momento o nosotros a ellos. Por eso nunca debe haber lugar para la falta de perdón, la rencilla, el resentimiento, el rencor. Si somos conscientes de que podemos perder a una persona en cualquier momento, la amaremos mucho más y seremos más compasivos. En tu libro, En el Límite, Ramiro, que es un libro muy personal, por cierto, cuentas hasta dónde vives, hablas de tu compañera, hablas de animales domésticos, es un libro como muy de todos los amigos que te fueron a ver. Hablas hacia el final de que te ha ayudado esta idea de Dharma, es decir, un poco como del sentido que cada uno tiene en la vida, como que te la ha reforzado. Sí, hay un adagio que reza: sin el Dharma, la enseñanza espiritual, una persona no es nada. Sin el Dharma, una persona no es nada. Vamos a explicar qué es el Dharma. El Dharma es la enseñanza espiritual. El Dharma es este impulso sagrado que hay en todos nosotros para mejorarnos, para humanizarnos. El Dharma es el conjunto de instrucciones y métodos
que los grandes maestros desde tiempos inmemoriales nos han brindado para evolucionar conscientemente, mejorarnos y desarrollar la consciencia. Algo que me conmocionó, que me emocionó profundamente, es que cuando volví a recobrar la consciencia, me dijeron que infinidad de grupos en toda España se habían reunido para enviarme energía o para meditar o para orar por mí. Por ejemplo, todas las clarisas de Valladolid estuvieron orando. Un monje en Sri Lanka estuvo haciendo ceremonias y oraciones durante semanas. Otro monje, Baba Sivananda de Benarés, lo mismo. Grupos en Barcelona, en Valencia, en el sur de España, para enviar energía y para enviar buenos sentimientos para que me recuperase. Indudablemente, al saber esto, pues sentí una gran emoción, obviamente. ¿Tuviste miedo, Ramiro? Esto es algo que lo comparto ahora con mis alumnos en las clases de meditación, y es que nunca jamás en el hospital tuve miedo, pero la primera noche que llegué a casa, que además me caí, que fue otra lección muy buena para el ego, porque crees que ya te has recuperado en parte, y al bajar un escaloncito que lo bajaría un bebé, pues te caes porque tu cuerpo no responde después de haber adelgazado casi 20 kilos en la UCI y estar desmusculado, pues no podía prácticamente ni coger, pero es literal, hablando literalmente, ni coger un vaso de agua o un litro de agua, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando te sucede todo esto, pues también es eso, como hablamos, una invitación a la humildad y a darte cuenta de que lo importante es cultivarte interiormente, porque al fin y al cabo, como decía Ramana Maharshi, el cuerpo es la enfermedad, es solo cuestión de tiempo, antes o después la enfermedad se va a presentar, pero la recibiremos de una o de otra manera, de acuerdo también a nuestra calidad de conciencia. Nunca tuve miedo, te voy a explicar por qué, y esto es muy interesante para los oyentes, porque cuando tú estás solo en el momento a momento, tratando de sobrevivir, como no hay pensamiento, no hay miedo. El miedo siempre es pensamiento. Al llegar a casa y darme cuenta de todo lo que me había pasado y pensar, esto puede ser recurrente, entonces viene el miedo. Pero hay que sacar la enseñanza de esto, de que si controlas el pensamiento, o tienes como tu programa pensamiento positivo, entonces no existe el miedo. Lo que existe es solo el ánimo de sobrevivir. Durante muchos días yo quise morir y que me desconectaran, y solo hacía gestos porque estaba intubado para que me dejaran morir. Luego algo cambió dentro de mí y los últimos días ya empecé a poner todos mis impulsos a lo que llama el gran psicoanalista Erich Fromm, biofilia, el anhelo de vida. 900-106-106. Pueden llamar y hacer preguntas a Ramiro. Vamos con Ana, que está aquí en el estudio. Gracias, Ana, por venir. Gracias a vosotros. Te dejo con Ramiro. Es que casi me ha contestado la pregunta que le iba a hacer. Ramiro ha explicado que ha estado por los 3 estados y el último era como en ese cielo con mucha paz, con poca creatividad, pero mucha paz. ¿En algún momento sentiste conscientemente el impulso de una elección, de dejarte ir o de aferrarte a la vida? Esta es una pregunta muy interesante la que haces, sin duda, porque fíjate, en todo el tiempo que estuve en la UCI, que fueron 23 días, pasé por diferentes estados, incluso en mi apariencia, ¿no? Los primeros días antes de entrar en la UCI, antes de que me diera la parada respiratoria, estaba a la vez que turbado por la enfermedad, porque te inunda todo el cerebro y te lo envenena. Sin embargo, por otro lado, estaba extraordinariamente lúcido. Luego, una vez ya tuve la parada respiratoria, me intubaron y durante días me decía la doctora, me dijo luego la doctora Beatriz Barquiel, que estaba como totalmente vacío, como si en ese cuerpo no hubiera nadie. Después comenzó una lucha dentro de mí, pero para querer morir constantemente. Lo que yo decía es morir. Escribía en las manos de las enfermeras muerte. A mi compañera Luisa, que me ayudó enormemente, escribía en un papel desconectarme. También luego los he visto estos papeles, matadme. Durante varios días ahí la elección, sin duda, era dejar este cuerpo, que es una carga al fin y al cabo en esa situación, claro, y liberarme. Pero luego
debió entablarse dentro de mí esa lucha entre las fuerzas de amor a la muerte y las fuerzas de amor a la vida, y tuvo que haber una elección, aunque fuera a nivel consciente o hiperconsciente, para optar finalmente por la vida y ya empezar a luchar a favor de sobrevivir. Porque una de las experiencias que recuerdo es como las horas que me quitaban el aparato respiratorio, el respirador, me la quitaban para que yo respirase, empezara otra vez a respirar por mí mismo, ¿no? Y ese esfuerzo de constantemente, yo me decía a mí mismo, tienes que respirar, tienes que respirar, tienes que respirar, para ver si podía recuperarme, ¿no? Ahí seguramente también está muy incorporada toda mi enseñanza o mi absorción del yoga, porque fijaros qué curioso que cuando ya en unas condiciones calamitosas me metían en una resonancia magnética, minutos antes, con Luisa, mi compañera, yo en la camilla, y me estaba muriendo, lo único que la decía es, ayúdame a hacer posturas de yoga. ¿Cómo incorporas de alguna manera una enseñanza a tus propias células? Tenemos a María de Barcelona que te quiere hacer otra pregunta, Ramiro. María, buenos días. Hola, buenos días. Mire, ahora ya quiero hacer dos, después de lo que acaba de decir. Pero muy rápidas, María. Sí, vale. Entonces, la primera, ¿qué opina entonces de los que creemos en el derecho a la muerte digna? Cuando queremos participar para ayudar a las personas a desconectarlas, con lo que acaba de contar, él cree que no sería una buena opción. Mira, esto es muy delicado. Si indudablemente no hay posibilidad de recuperación, yo creo que sí. Siempre estoy a favor de la muerte digna. He publicado un libro que se llama Enseñanzas para una muerte serena y abogo total y absolutamente por la muerte digna, por desconectar a una persona si ella lo desea y quiere morir, y más, en ese libro que puede resultar un poco escandaloso, voy más allá. También abogo por la muerte consciente autoprovocada, como se hacen algunos yogis que cuando ya este cuerpo piensan que es una cáscara inútil, que no sirve para nada, ellos se provocan la muerte a través de técnicas de suspensión de la respiración y los latidos del corazón, y también abogo incluso por el derecho al suicidio lúcido y consciente, no al suicidio cuando una persona está deprimida, que no sabe lo que hace, sino el suicidio lúcido y consciente también, porque en último caso cada persona es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Por eso estoy totalmente a favor de la muerte digna. Pero piensa una cosa, tiene que ser que realmente no haya posibilidad de recuperación. Porque si en mi mismo caso, que hubo un momento que se pensó que yo tenía, que empezaron a buscarme linfomas, porque pensaron que podía tener linfomas, y entonces varias personas de mi familia dijeron, es mejor que le dejen morir. Pero si en ese momento me dejan morir, no estoy aquí. Luego hay que ver si realmente la enfermedad es incurable. María, mil gracias. Te mandamos el libro a casa. ¿María? Sí, gracias. Hasta pronto. Y no se muevan, seguimos con Ramiro Calle hablando de unos segundos y ahora vamos a ver qué película nos recomienda Juan Carlos. Pensamiento positivo, la propuesta. Y como cada sábado, en torno a la 1:30, Juan Carlos Cubeiro nos recomienda una película o un libro. No sé qué será hoy, Juan Carlos. Hola, dos cosas. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Qué película nos recomiendas? ¿Qué libro para el tema de hoy? ¿El apego, el desapego? Bueno, yo sobre películas recomendaría una en cartelera y otra en DVD. En DVD, Mi vida sin mí, que es una película de Isabel Coixet de 2003, con Sarah Polley y Mark Ruffalo. Qué buena, ¿verdad? Con una preciosa banda sonora senza fine de Gino Paoli. Muy bonita y muy interesante, además, muy en línea con lo que Ramiro nos ha estado contando. Y en cartelera Somewhere, que es de una película de Sofía Coppola. Sofía siempre trata el tema del aislamiento, podemos recordar Lost in Translation o Las vírgenes suicidas, María Antoniette, y aquí trata, bueno, pues de un galán de Hollywood que no tiene sentido lo que hace en la vida, se va paseando con su Ferrari y está pues yendo de aquí para allá, viviendo en hoteles de lujo, pero en realidad no hay ningún propósito en lo que hace. Muy interesante película. Pues con esas ideas nos quedamos, Juan Carlos. Mil gracias, como siempre, y te seguimos en tu blog Hablemos de Talento. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y seguimos en la tertulia y vamos a ir charlando con diferentes amigos, en este caso con Víctor Martínez Flores, que además de dar un interesante testimonio, bueno, te hizo una bonita carta y tú lo has recogido en este libro, En el Límite. Efectivamente. Víctor, buenos días y gracias por atender la llamada de Pensamiento Positivo a casi ya las 2 menos 20 de la tarde de este sábado de octubre. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Fíjate, yo buena compañía. Bueno, el otro día mantuvimos una interesante conversación, Víctor, en el que me hablabas un poco de las ideas que aporta el budismo a este tema que estamos hoy charlando, el apego y el desapego. Sí, cierto. Lo recuerdo con agrado. Sí, básicamente el budismo gira alrededor de esa idea, ¿no? Del apego y del malestar que produce en el ser humano. Y el desapego como solución, por supuesto. Muy bien, nos cuentas, por ejemplo, el budismo lo que le importa es la vida, pero se centra mucho en el tema del desapego. ¿Qué ideas nos podemos traer del budismo a nuestra vida cotidiana? Hoy, aquí en octubre 2011, España, ¿qué ideas nos podemos traer? Yo creo que básicamente las mismas ideas que lo han hecho sobrevivir durante siglos, que es la búsqueda de la felicidad del ser humano. Interpretamos que el ser humano es el único animal de toda la creación que se cree con derecho a la felicidad, y la felicidad en sí es un objeto de conquista. Entonces la felicidad no puede basarse nunca en el pasado, en algo que ya no podemos reformar, ni por supuesto proyectarlo en el futuro, en algo que todavía no ha sucedido, sino en la asimilación del aquí y del ahora. Asimilar que todo lo que nos sucede es un objeto de crecimiento y cómo podemos transformar aquellos aspectos negativos en algo positivo, ¿no? La idea del desapego, bueno, pues la idea del desapego no significa tener mayor o menor creencia hacia el mundo que nos rodea, sino darnos cuenta de que todo va a ser objeto de una transformación, en definitiva, de una transformación que va a derivar en su exterminio, en su muerte, ¿no? En su desaparición. Oye, querido Víctor, bueno... Hola, Ramiro. Enviarte un abrazo enorme, sabes que te considero un verdadero purista del yoga en cuanto que defiendes el yoga auténtico contra todos estos pseudo-yogas o sucedáneos que lamentablemente están surgiendo, que tú mismo eres un magistral profesor de yoga que vienes trabajando en este terreno muchísimo tiempo y que tuviste la gentileza de dejarme incluir este testimonio tan intimista y tan hermoso que sacaste después de visitarme en la UCI y que está incluido precisamente en este libro, En el Límite, que es un testimonio que te digo que a todo el que lee este libro le conmueve profundamente, así que te lo agradezco doblemente, una por haberlo sentido y otra por haberme dejado incluirlo en el libro. Pues yo te tengo que decir, Ramiro, si me lo permite, Sergio, sí, no te agradezco el trance que me hiciste pasar. Bueno, cuenta un poco a los lectores o a los oyentes que todavía no han leído el libro, a los oyentes, realmente tu vivencia, por qué fuiste a verme, qué sucedió, qué vibró dentro de ti. Bueno, lo primero de todo, yo creo que invitar a todo el mundo que no lo haya leído a que se acerque a este libro, que realmente ha sido de los más impactantes que he podido leer de ti, sí. Ramiro, quizás por esa cercanía a la muerte. ¿Qué fue? Pues bueno, conoces un poco la historia, los oyentes no. En el caso fue cuando teníamos esa cita que quedó inconclusa en Málaga, que era la segunda vez que anulabas una cita. La primera fue por una gripe y que me comunicó tu pareja, me comunicó con Luisa. Y cómo pudo derivar a que un día me llamara y me dijera que prácticamente tu esperanza de vida era mínima. Anulé todos mis compromisos e inmediatamente subí con la mala suerte de encontrarme que ya estabas inconsciente. El día anterior estabas consciente. Y claro, para la gente que te conocemos siempre supone ser una persona inquieta, una persona dinámica, y encontrar una persona con tanta vitalidad y con el amor profundísimo que sabes que te tengo, Ramiro, tumbado en un sitio tan lúgubre como es la unidad de cuidados intensivos, rodeado de cables, con una respiración asistida, pues fue un impacto que me dejó en un principio paralizado,
y posteriormente, la verdad, pensaba que realmente se había llegado el momento de separarnos, de algún modo. Recuerdo que charlé contigo con la esperanza de que en algún recodo de tu conciencia pudieras saber que estaba ahí, y sí recuerdo que te dije que en esta vida yo te había encontrado y que quizás en la próxima tú me encontrarás a mí. Y siguiendo un poco la tradición que tanto hemos visto en Oriente, en el cual los pies del maestro son sagrados, me acuerdo que te besé los pies y te dejé una estatuilla de Tara, la Buda protectora, que me ha acompañado en cientos de viajes y que en ese momento quería que te acompañara en el que yo creía que era el viaje más definitivo que ibas a realizar. Víctor, vaya testimonio tan personal que estáis... Un testimonio magnífico. Cuando él dice que subió, es que él es profesor de yoga y de otras muchas actividades yógicas en Marbella. Y entonces tuvo que tomar el AVE de urgencia y venir a verme, y tenía la certeza, como tantas otras personas, de que era un poco que iba a desencarnar, que iba a dejar esta envoltura carnal, pero dije, todavía tengo que complicarle un poco la vida a Víctor, que es también quien prepara para mí todos los cursos por España, y esa idea pues me hizo sobrevivir más todavía. Víctor, antes de despedirnos de ti, en un minuto, el otro día compartiste conmigo una idea que me gustaría que muy brevemente compartieras con la tribu de Pensamiento Positivo. Es la idea de que no hay culto al sufrimiento en el budismo, en Europa, en culturas occidentales, quizá cuando sufrimos un desapego sufrimos demasiado. Explícanos esta idea de que en el budismo no hay tanto culto al sufrimiento. Bueno, efectivamente, creo que en el budismo no existe ningún tipo de culto al sufrimiento. No es que escapemos del dolor, porque es inevitable el dolor. En el caso que estaba contando anteriormente, al ver a Ramiro, íntimo amigo mío, a la persona a la que quiero como a un padre, y al que considero de hecho padre de mi renacimiento espiritual, pues lógicamente el dolor aparece. Lo que sí es cierto que no nos revolcamos, o las culturas orientales no se revuelcan en permanecer en ese dolor, sino más bien es una observación de que es un proceso natural de la existencia, el nacimiento, el crecimiento y la desaparición. Quizás la cultura occidental derivada del judeocristianismo ha hecho que vivamos otro tipo de circunstancias en el cual la muerte se asimila como un drama, que en sí mismo no deja de serlo, pero que no puede ser algo que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia hasta el punto de que nos marca con todo un sistema de complejidades y de culpas y de miedos, ¿no? Creo que los sistemas orientales se hallan libres de ese sentimiento de miedo. También es verdad que tienen una visión de la existencia después de esta existencia basada en la reencarnación, en un continuo ciclo de vidas que inmediatamente se superponen una a la otra, y eso, bueno, pues supone un gran alivio al practicante del budismo, hinduismo y de muchísimas otras prácticas, ¿no? Víctor Martínez Flores, amigo de Ramiro Calle, experto en yoga, en budismo. Te unes a la tribu de Pensamiento Positivo. Contamos contigo un día que subas de Marbella a Madrid por aquí. Cuando quieras, por supuesto. Pues hasta espero muy pronto. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro, un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, querido Víctor, un abrazo. Y tenemos del otro lado del teléfono, Ramiro, a Miguel Ibáñez, filósofo y doctor en religiones comparadas y terapeuta transpersonal. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando hoy del apego, del desapego con nuestro amigo Ramiro Calle. Fíjate, me gustaría que desde un punto de vista del cristianismo nos explicaras, por ejemplo, qué diferencia entre apego y amor, que creo que esto es algo que podrá ser de utilidad. Ramiro, interven cuando quieras. Nos será de utilidad a muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al programa por la ocasión que me brinda de poder estar con vosotros, y en especial con Ramiro, al que admiro profundamente, aunque no nos conozcamos de modo personal, pero que a través de una alumna suya he seguido su proceso de enfermedad y me he unido a ese sentimiento, yo creo que común a muchos, de deseo de recuperación. Así que desde aquí mi sentimiento de honrar al maestro, que gracias a Dios todavía sigue entre nosotros. Muchas gracias, querido amigo, y espero que pronto tengamos ocasión de conocernos y estrecharnos en un fuerte abrazo. Seguro. Me preguntas la diferencia entre el apego y el amor. Yo creo que, digamos que son dos cosas que van íntimamente unidas. El desapego, para el cristianismo,
A diferencia del judaísmo, que durante mucho tiempo empezó a reflexionar, sobre todo a partir del siglo IV a.C., sobre la futilidad de las cosas, sobre que las cosas eran pasajeras frente a Dios, que es permanente, el cristianismo desarrolla un sentimiento mucho más hondo, porque visualiza el desapego en el interior del ser humano, no tanto en la dependencia con las cosas. No se trata tanto de quitarse cosas o de prescindir de cosas, cuanto de prescindir del ego, que es el que se vincula a las cosas y que es el que genera seguridad en las mismas. Entonces, el modo en el que el cristianismo desarrolla ese desprendimiento del ego es un modo dual que de alguna manera se complementa. Es decir, por un lado, el amor es la fuerza interior, entendiendo por amor, y esto es importante, un movimiento de reconocimiento de la unidad. Es decir, es un amor no dual, un amor que no está objetivado en una cosa o en otra, sino que es un movimiento de reconocimiento de la unidad profunda. Y ahora voy a dar un pequeño matiz que quizás sea interesante para los oyentes, sí, que es de tipo cabalístico, ¿no? La gran oración de los judíos, la que rezó Jesús durante mucho tiempo en su vida, era Dios es uno, el Señor es uno. Es el gran credo del judaísmo, ¿no? Es parte del Shema, la oración del Shema. Bueno, la palabra uno en hebreo se dice ejad y la palabra amor se dice hasad. Estas dos palabras cabalísticamente tienen el mismo número, son el número 13. Entonces es como una identificación, tanto en la unidad como en el amor, del mismo concepto. Entonces, el amor del que Jesús habla, que después en el griego del Nuevo Testamento se dirá agape, también un poco por similitud fonética con la palabra hebrea, pues lo que va a decir es reconocer la unidad en la totalidad. Ese es el sentimiento de amor. Por eso es un amor sin objeto, ¿no? Entonces, el amor sería la manera de superar el apego. Es el ejercicio por medio del cual el apego se va superando, porque el apego es lo que nos vincula a las cosas, viendo en ellas una seguridad del ego, y el ego quiere perpetuarse. Pues con esa idea nos quedamos, Miguel. El amor como manera de superar el ego. Muchas gracias y espero contar contigo por aquí próximamente. Seguramente, Sergio. Pues muchas gracias, y además tus palabras han sido muy sabias. El gran problema, efectivamente, siempre es el ego. Explícanos qué es el ego en 10 segundos, Ramiro. En 10 segundos, el ego es la atadura con nuestro cuerpo, es todos nuestros códigos y condicionamientos psicosociales, nuestros clichés socioculturales, es el afán de perpetuarnos, de aferrarnos absolutamente a todo, es la identificación con el nombre, con la forma, con nuestros anhelos y nuestros desvelos, con la nacionalidad, con nuestros patrones idealizados, con aquello que nos han dicho que tenemos que llegar a ser. Todo ello va configurando una burocracia extraordinariamente compleja, sofisticada, espesa, que es la del ego. Pero esto, desde luego, es tema de un auténtico programa a fondo. Miguel, muchas gracias. Hasta otro día. Y seguimos con, en este caso, Ricard Rullán, monje budista, que nos habla desde Barcelona. Ricard, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Ricard, cuando he dicho en el programa que venía un monje budista desde Barcelona, les ha pasado lo mismo que ayer cuando hablábamos y yo decía, oye, ¿cómo se puede ser monje budista en Barcelona? Que te hizo mucha gracia también ayer. Sí, pero se puede, de verdad que se puede. Mi propia experiencia lo demuestra. Claro que sí se puede. Muy bien. Ricard, danos 3 claves rápidamente para practicar el desapego en nuestro día a día. 3 claves para practicar el desapego. Básicamente, por el hecho de ser budista, mi propia experiencia al respecto, la primera sería, de hecho, contemplar la transitoriedad de todas las cosas que nos rodean, incluso del propio cuerpo, ¿no? No hay nada que nuestro cuerpo anhele o desee que sea permanente, por lo tanto no podemos aferrarnos a nada porque todo se nos escapa como el agua entre las manos. Por lo tanto, basar o desear o apegarse a algo que nos va a escapar y se transforma y cambia, en definitiva nos va después a producir una frustración. Segunda. Sería la transitoriedad. Segunda sería gestionar bien la emoción del deseo, porque el deseo básicamente, como antes decía muy bien, está basado en este aferramiento al yo,
al ego, ¿no? Y el deseo es esta emoción perturbadora que tiñe la mente, y entonces se proyecta de una forma hacia todo lo que nos rodea, incluso hacia nosotros mismos, y entonces ese deseo es como una especie de manto que lo cubre y distorsiona la realidad de las cosas, que no nos permite ver cómo las cosas son en realidad, porque precisamente queda todo distorsionado con esa, digamos, proyección de nuestro deseo. Pero hay que tener en cuenta que lo tenemos en la mente. Y por lo tanto, la tercera clave sería gestionar la mente o esa emoción perturbadora del deseo y el pensamiento de una forma adecuada, implementando toda una serie de técnicas. Por ejemplo, podemos hablar de dos básicas. Una sería ver la fealdad de las cosas, y la otra ya hemos hablado un poquito, que es la transitoriedad, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos aferrados al cuerpo de nosotros, pues podemos ver el cuerpo como, por ejemplo, imaginemos que se le quitamos la piel, vemos los músculos, los huesos, ¿no? Es una meditación que se hace en el budismo para disminuir y eliminar de una forma incluso definitiva o cesar definitivamente con el deseo, el apego hacia el cuerpo de nosotros, pero también lo podemos hacer hacia el cuerpo y hacia las propias cualidades del cuerpo y cualidades de nosotros, ¿no? Cuando tenemos mucho deseo, mucho aferramiento, hacemos esto, en lugar de proyectar esta emoción del deseo y cubrirlo todo, acaramelarlo todo con el deseo, lo que vemos es una manera de verlo como en su cambio, en su transformación, cómo se va destruyendo, incluso el propio cuerpo, ¿no? El cuerpo de las personas, tarde o temprano, por ejemplo, una mujer joven está radiante, está absolutamente maravillosa en la juventud, pero después podemos ver que ese cuerpo como se puede llegar a morir y puede llegar a pudrirse. Entonces vemos toda esa putrefacción y pensamos, ¿a qué nos estamos aferrando? Eso es una cosa que, como decía antes, es como coger algo con las manos que se nos va a escapar, ¿no? No es nada sólido, es totalmente efímero, es absolutamente volátil, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué aferrarnos? ¿A qué apegarnos? A nada, absolutamente. Lo que tenemos que hacer es eso, es dejar nuestra mente siempre en calma y tratar de ver las cosas tal como son, con ese amor que explicaba también antes Miguel, y con ese amor pues vivirlo todo más intensamente en plenitud. Con esa idea nos quedamos. Se te escucha fatal, nos está dando rabia, pero bueno, con esa idea nos quedamos. Transitoriedad, gestionar el deseo y ver la fealdad de las cosas. Y seguimos en esta carrera hacia entender el apego y el desapego con nuestro amigo Raimon Samso. Pensamiento positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y seguimos, Raimon Samso con su álbum de ideas esenciales. Hoy hablando del desapego. Raimon, buenos días. Buenos días. También Sergio. desde Barcelona. Este es un programa internacional, nos habla gente desde cualquier rincón de España. Muy bien. Oye, ¿qué nos cuentas del apego y del desapego? Danos 3 claves rápidas, Raimon. Bueno, mira, igual Ricard Roldán se enfada conmigo, o igual no, porque es monje, los monjes budistas no se enfadan jamás, ¿verdad? Yo le conozco, es una gran persona. Sí. Ellos dicen, los monjes budistas, que tener deseos es malo. Yo creo que no es malo tener deseos. Lo malo es que los deseos te tengan a ti, que es muy diferente. No sé si ve la diferencia entre tener un deseo y que el deseo te tenga a ti. Cuando un deseo, una idea, una creencia te tiene a ti, es que estás controlado, estás absorbido, estás mediatizado por ese deseo, ¿no? Sí. Tener deseos es bueno porque el mundo funciona con el motor del deseo, pero lo malo es cuando estas personas saben desapegarse de sus deseos, ¿no? Yo, que soy coach, ayudo a las personas a conseguir sus deseos, sus objetivos, pero también es verdad que no quiero engordar o cebar la glotonería de su ego. Es decir, yo no quiero decirles que van a conseguirlo todo, porque no es necesario conseguirlo todo, no nos hace falta conseguirlo todo, ¿no? Así que yo siempre les explico a las personas que está muy bien tener deseos, pero también está muy bien entender que uno puede ser perfectamente feliz sin conseguir lo que quiere. Y eso sería la aceptación, que es otra de las claves que yo creo que es importante para entender el desapego, ¿verdad? Exacto, es que el desapego se entiende a través de la aceptación, que no es la resignación. En la resignación hay sufrimiento, hay dolor. En la aceptación hay amor, hay entendimiento y hay comprensión. Entonces la aceptación es, bueno, oye, pues puedo ser perfectamente feliz pues si no tengo este trabajo o no consigo esta relación de pareja o esta suma de dinero o lo que sea. La aceptación es entender que no lo podemos cambiar todo, pero siempre nos podemos cambiar a nosotros. Eso es la aceptación. Leí una vez en cierta ocasión que escribías lo siguiente, Raimon: el apego es necesidad y esta siempre te aleja de lo deseado. Mientras el ego espere con impaciencia, la duda hace imposible que lo que uno desea se manifieste. Sí, es
curioso porque el apego es contraproducente. Uno puede pensar que cuanto más se queje, cuanto más se enfade ese ego, cuanto más se revele y más llore y grite, antes conseguirá lo que quiere. Y es todo lo contrario, es contraproducente, porque cuanto más apego hay, esa necesidad es una energía muy negativa que además le está alejando precisamente de aquello que quiere conseguir. Así que si queremos atraer o manifestar esas cosas que queremos en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es aceptar no tenerlas. Fíjate tú, Sí. Aceptar no tenerlas y a partir de ahí hacer lo que puedas por conseguirlo. Siempre diciendo que puedes ser perfectamente feliz sin conseguirlo. Y esa libertad, esa certeza es la que nos va a proporcionar mucho más cosas que no el apego. Trabajo periodístico, Raimon. Venga, hazme el trabajo sucio. Dame un titular de tu charla. Si tuvieras que sintetizarnos lo que nos has dicho en una sola frase, ¿qué nos dirías? Pues como he empezado, está muy bien tener deseos, pero está muy mal que los deseos te tengan a ti. Pues muchas gracias, Raimon. Gracias a ti. Hasta otra semana. Adiós. Ramiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo antes de acabar, nos queda un minuto, te quería preguntar una cosa. Es una curiosidad, es que me ha hecho gracia en el libro. Le das mucho las gracias a los que te han atendido bien, pero parece que hay un ejercicio como de queja, como de venganza, cuando hablas del personal sanitario que te ha tratado tan mal. Sí, me ha sorprendido esto en tu libro. No, pero esto verás, es que indudablemente que un médico en un ambulatorio te estés muriendo y no te quiera tomar la tensión, ni te quiera tomar el pulso, como era este médico Miguel Ángel, pensado, o que vayas a hacerte una resonancia muriéndote realmente, que esa noche tuve la parada respiratoria, y que el radiólogo, el doctor Linera, no te quiera ni siquiera hablar, y cuando le dices voy a preguntarle algo te dice mejor no. Entonces yo creo que los médicos y los pacientes tienen que tratarse desde la horizontalidad y no desde la verticalidad. Y por eso destaco dos médicos que para mí no son tales, o si son tales, no son bellas personas, y luego por otro lado destaco, como has visto, infinidad de médicos como el doctor Tallón, la doctora Barquiel, el doctor Yus, el doctor Figueira, que son maravillosos. Luego yo creo que hay que decir la verdad. Hay buenos profesores de yoga, ya hay malos, hay buenos periodistas, ya hay malos, hay buenas personas médicos y hay malas personas médicos. Ramiro, mil gracias por venir a Pensamiento Positivo, mil gracias por todo tu trabajo de divulgación. Y te ruego aceptes este pequeño regalo que te hago, que es mi libro. Tu gran libro ya por la 11ª edición. Es un regalo en reconocimiento a todo lo que me has hecho aprender. Hasta otro día. Pensamiento Positivo, el cierre. Pues hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy. Me quedo con una frase que ha dicho Ramiro Calle, que se le atribuye a nuestro escritor Benavente. Dice: todo es partir, todo es morir, pero partí ya tantas veces que lo de menos es morir. Soy Sergio Fernández, esto es Pensamiento Positivo y estamos cada sábado puntualmente aquí a la 1 de la tarde. El próximo sábado más. Me encantaría volver a contar con usted.